Hoy es 15, estamos a 15 de febrero de 2023 en el curso de la unidad de enseñanza-aprendizaje de física biológica del segundo trimestre del plan de estudios de la licenciatura en biología experimental. Ok. Hemos mencionado que la física es la descripción de la naturaleza. Podemos decir el conocimiento de la naturaleza, pero para conocer necesitamos, dijimos, para conocer necesitamos observar, pero como nuestros sentidos pueden ser engañados, debemos verificar la observación y además hacer otra acción que es medir. Vimos que al medir puede haber errores, ya sea por el instrumento en sí o por la persona que está llevando a cabo la medición. A veces el error en la medición es por la observación de la escala. Por ejemplo, cuando el objeto a medir queda entre dos unidades o dos marcas en la escala de unidades del instrumento de medición. Ya dimos una regla, ¿cuál era? Para ponernos de acuerdo que estamos midiendo lo mismo, al menos con el mismo error. Tomamos el número más pequeño de los dos, en medio de los cuales, o entre ese intervalo de marcas de medición en la escala, queda el valor de la cantidad real a medir. No podemos alinearla con una marca o un número del instrumento de medición, sino queda entre dos. No hacemos la trampa, ¡ay, muévele! No. Tomamos el número más pequeño entre esos dos. Algo más que debemos hacer para considerar, y quizá, si no reducir la magnitud del error, porque pues medimos, pero hay errores, siempre hay errores al medir, siempre. Hay errores al medir. Por ejemplo, un error sería ponerlo así. No, ese sería un horror. Ouch. Para medir usamos entonces, cuando medimos, lo que estamos midiendo son cantidades. No es muy conveniente hablar en abstracto o en el vacío cuando uno se refiere a mediciones. Medimos cantidades. ¿Cantidades de qué? Bueno, la humanidad se puso de acuerdo, casi toda, a partir de hace poco más de 200 años, poco a poco, más sociedades humanas se han incorporado a ese acuerdo. Lo que hacemos es comenzar por medir alguna de las que ese acuerdo, el acuerdo del sistema internacional para medir, define como las cantidades básicas. Medimos cantidades, comenzamos con las básicas del sistema internacional, SI. Vamos a repetir cuáles son. La aparente más elemental es aquella cantidad que nos permite medir el espacio que observamos.
Entonces, medimos el espacio, ese es otro error. El espacio, pero el espacio es la naturaleza a medir, no la cantidad. Del espacio medimos su cantidad, que es la longitud, dijimos, ¿no? La longitud es la cantidad con la que medimos el espacio. Y en el sistema internacional usamos unidades, que es el patrón, es el estándar, con unidades. Y la unidad de longitud en el sistema internacional vimos que es el metro. Por cierto, ay, híjole, yo sigo con esto que me pica en la mano. Es el ambiente, pues, hay mucho polen en el ambiente y me irrita las vías aéreas. De hecho, por eso mi voz suena medio rara en estos últimos días. Pueden compararla con mi voz en los videos más antiguos de internet, y no solamente es la edad, sino también es, a veces es en la época del año en la que descubro esto. Bien. Para abreviar el espacio que ocupo del pizarrón, para poner ideas por escrito, podemos usar los símbolos de lo que estamos hablando. Usamos una simbología, un lenguaje abreviado. Para el caso de la longitud sería, dijimos, L minúscula cursiva, y la unidad la representamos con la M minúscula normal, ¿no? Porque podría ser la cursiva, pero la cursiva no es la que nos representa la unidad de longitud del sistema internacional para medir espacios. Otra cosa que medimos es el intervalo entre eventos, así lo mencionamos. Entre eventos. ¿Cuál es la cantidad de este? El tiempo. El tiempo. El símbolo del tiempo, el que usamos, es la T minúscula cursiva. ¿Y la unidad cuál es? Segundo. El segundo. ¿Por qué el segundo y no el primero? ¿O el tercero? Ya veremos por qué. El símbolo del segundo, la letra S minúscula normal, no la cursiva. Otra cantidad que medimos en el sistema internacional es la cantidad de materia que la determinamos mediante la masa. Con la masa medimos materia, de hecho sería la cantidad de materia y es la masa. La unidad, la cantidad, ¿cómo la simbolizamos? Con la letra M minúscula cursiva. Por eso hago la señalo e indico que debemos especificar si son letras normalitas, no inclinadas, o si inclinadas o cursivas. En español se llaman cursivas, en inglés le llaman itálicas, no sé por qué. Una de las muchas cosas que no sé. ¿Y la unidad cuál es? Kilogramo. Kilogramo. Es K minúscula, G minúscula, KG. Van tres cantidades básicas, son 7. ¿Cuáles son las otras 4? La luz, medimos luz, su cantidad es intensidad. ¿Cuál era el símbolo? La I, minúscula cursiva. La unidad,
La candela, mencionamos que es la misma palabra que se usaba en español, la gente la usaba comúnmente para hablar de las velas, y el símbolo es C minúscula, D minúscula. Llevamos 4, 5, 6 y 7. La quinta, calor. Sí, es una forma de medir calor. Ya después lo veremos que no es tan calor como aparentemente parece. Y la cantidad es la temperatura. El símbolo es la T mayúscula cursiva, minúscula, mayúscula, cursiva, y la unidad es el Kelvin. Aunque también es el nombre de un lugar, aquí va con minúscula y el símbolo es la K mayúscula. Sexta, corriente eléctrica. Si medimos la corriente, la fina no la medimos. La cantidad, ¿cuál es? Podemos llamarle corriente. Corriente eléctrica. Podríamos decir que es lo mismo. Podemos llamarle, ya le ponemos nombre físico a los bingorincos. Ya después veremos a los topochotes. Corriente eléctrica, el símbolo es la I mayúscula, se suele usar con mucha frecuencia. Esa es otra cantidad. ¿Es cursiva? Es cursiva, sí. Todos los símbolos de cantidades los representamos con letras cursivas. Estamos viendo que hay un patrón común. Es como recientemente es muy común verla en los textos de física. Los símbolos de las cantidades en letras cursivas, ya sean mayúsculas o minúsculas. Vean, la I minúscula para intensidad, la I mayúscula para corriente. Y la unidad es el ampere. El ampere con minúscula, aunque es otro nombre de una persona, Jean-Marie Ampère. El símbolo es la letra A mayúscula, normal. Corriente eléctrica, y la última es sustancia. La cantidad de la sustancia. Lo que estamos midiendo, lo que medimos, la cantidad de la sustancia, lo que medimos es materia. Ah, caray, mido dos veces materia y ambas son básicas. Sí. Porque lo que estamos midiendo es algo más que solamente la materia, lo vamos a ver más adelante. El símbolo de sustancia, ¿cuál es? Es mol. Tendríamos que escribirlo en cursivas. Y la unidad es la mol. Y la escribimos como mol. ¿Bien? La unidad. Fíjense, esta es con 3 símbolos o letras, estas dos son con 2 y las demás son con un solo símbolo o letra. Bien. Y ya hicieron ustedes algunos ejercicios prácticos, manuales, de medir cantidades. ¿Cuáles midieron? Bueno, ¿qué es lo que midieron? Agua. ¿Qué del agua? Ah, caray, no está aquí. Porque a partir de las cantidades básicas, dijimos, obtenemos las cantidades que se generan, producen o derivan cuando relacionamos o combinamos matemáticamente, cantidades. A esa le llamamos cantidades derivadas.
No porque hagamos esto, no es exactamente esto, no es lo mismo que diríamos D de L, la derivada de la longitud. No, esto no es. No me refiero a la derivada matemática, sino a la que se produce a partir de otra cosa. Esa derivación salió de algún lado. Estas cantidades derivadas salen o se producen, salen de la manga del chaleco, no, cuando relacionamos más de una cantidad. Por ejemplo, en la longitud podemos definir la longitud como el espacio entre puntos, al menos 2 puntos. Y comencemos la parte experimental del día de hoy. Inventemos un espacio en el pizarrón. El espacio más simple, habíamos dicho, el espacio más simple, o los espacios que podemos conseguir, son el de 0 dimensiones. ¿Ese cómo se llama? Punto. Esto es un punto. Un punto es un espacio sin dimensiones. Y entonces, curiosamente no tiene longitud, no lo puedo medir. La longitud aparece cuando hay al menos 2 puntos. Cuando tengo al menos 2 puntos, la longitud entre 2 puntos me construye o me genera o me produce un espacio de una dimensión. Y se llama línea. Formalmente línea. Pero llamémosle, como dices, línea recta o rectilínea. ¿Sí? Sería un espacio rectilíneo. Por ejemplo, punto, ahí. Esto sería 0D, un punto. ¿Ok? Este de aquí. No traje mi palote, pero traje ahora el instrumento de medición de longitudes. A ver, alguien que me eche una mano, échame una mano. Y detengo de aquel lado, porque ves, el pobre, no. Aquí. Quizá un poquito más allá del punto. Un poquito más allá del punto. ¿Por qué un poquito más allá del punto? Porque quiero usar para trazar, no más allá, por donde está el rectilíneo, más o menos por ahí. Quiero usarlo para hacer visible lo invisible. Magia. No. ¿Por qué digo hacer visible lo invisible? Porque de manera estricta, ahí está, ya, gracias. Con eso es suficiente por este momento. No te me vayas del salón porque te voy a llamar más adelante. O si no te algo más. Bien. Eso es una representación. Ya dijimos que este punto sería 0D, sería un punto. ¿Es un punto? No es un punto. Porque lo puedo ver. Si lo puedo ver, entonces tiene más de 0 dimensiones. Un punto como espacio adimensional no es visible porque al no tener dimensiones, no tiene longitudes, y entonces si no hay longitudes, no hay cantidades, si no hay cantidad, no hay que ver. Es algo imaginario que quizá tal vez exista en algún otro universo. En este universo es una idea, es un producto de la mente humana, es una idea que
producimos para poder entender la física, o sea, la naturaleza de este universo. Bien. Como tal, esto no es un punto porque lo puedo ver, es decir, tiene al menos una dimensión, que sea la magnitud entre donde empieza la mancha y donde termina la mancha. Que por cierto podría ser hacia allá, pero también podría ser hacia allá, ¿sí? O podría ser hacia allá, o hacia acá. Es una mancha, y una mancha no es adimensional, no es un punto. Yo la imagino como si fuera eso de sin dimensiones o un punto. Por eso es que esto es, entre paréntesis, un modelo, es decir, algo imaginario. Un modelo es algo imaginario, que también puedo representar de manera gráfica, por ejemplo, si a través de un dibujo. Ya está, el dibujo de un punto. Los puntos no son así, los puntos no son como los pintan, son como los leones. ¿Cómo es un león? Un león sería algo así. No, hace mucho que no dibujo, que no represento leones. Ya me acordé cómo representamos leones. Es así, así, así. Ahí está. ¿Es un león? No, no es un león. El león no es como lo pintan. Es una representación de un león. Es un modelo. Es más, yo podría decir, esto es un león, y acá hay otro león, y aquí hay otro león. Son 3 leones que están acechando a gacelas. Estoy haciendo una representación de un fenómeno ecológico que es la relación depredador-presa. El fenómeno existe en la naturaleza, en los ecosistemas. Yo puedo hacer una representación gráfica, un modelo. Y estos son leones. El león no es como lo pintan. Es el modelo de león. Para yo mostrarles un león, debería tener aquí un león. No lo voy a hacer. Primero porque la ley en México prohíbe hacer eso. Y segundo porque si no sería yo fiambre de león. Ok. Pues eso, lo que hacemos en física y en otras formas de explicar o de tratar de conocer al mundo es que lo hacemos a través de modelos. El detalle es que el modelo se parezca a la realidad. Mientras más se parezca el modelo a la realidad, mejor o más completo será el modelo. Por ejemplo, ¿cuál de los dos modelos de león es más cercano a un león de a de veras? El de abajo. Sin embargo, si lo que me interesa no es el león per se, sino entender la relación depredador-presa, ¿cuál es el mejor modelo? El de arriba. Depende de lo que yo quiera conocer después de observarlo. Ok. Entonces, representamos a la naturaleza mediante modelos. Esto es un modelo de un espacio de 0 dimensiones. Esto es un modelo de un espacio de 1 dimensión.
porque lo definimos como el espacio entre dos puntos. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, y el espacio entre estos dos es esta mancha que se parece a un espacio, ¿dónde le estoy? Rectilíneo. Se parece a un espacio rectilíneo, pero no es una línea recta. Porque tiene más de una dimensión. Tiene dos dimensiones. Por lo tanto, es un espacio bidimensional o superficie. El espacio bidimensional son las superficies. Una superficie tiene dos dimensiones, por lo tanto tiene dos longitudes, al menos. ¿Sí? Yo sí puedo definirlo con base en dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Antes, esto sería entonces, esto de aquí, es un modelo de una dimensión o un espacio rectilíneo. En realidad no es una dimensión porque tiene una pequeña magnitud perpendicular. ¿Sí? Esta sería, digamos, la traté de dibujar o de representar el modelo paralelo al horizonte. El horizonte es la línea, la última línea que puedo ver cuando me asomo en un lugar sobre la Tierra. ¿Sí? Me asomo y la última línea acostada, ¿sí? No parada, sino acostada, que veo, ese es el horizonte. Un problema en la Tierra es que es difícil encontrar esas líneas. Por ejemplo, a ver, asómense a la ventana. Como decía el poeta en la canción. Asómense a la ventana. Pueden ver, ¿qué es lo último que ven? Cada quien asómese desde su punto de vista, desde donde está, hacia la ventana. ¿Qué es lo último que ven del otro lado de la ventana? ¿El árbol de antier? O en el árbol no, las ramas, las hojas de antier. ¿Ven algo más? Un edificio. Ven un edificio. Allá sí vemos algo que se ve como un árbol más completo, ¿sí? Hacia la derecha de la ventana. Allá se ve, allá. Quizás, déjenme ver desde aquí más no se puede ver. No se ve. Como si se mueven para acá, van a ver allá otra planta más de mayor magnitud vertical. Es un tipo de palma. ¿Sí? Y más allá vemos otra planta también más aparentemente de mayor magnitud vertical que la palma, que es otro tipo de planta, otro tipo de árbol, que en botánica creo que las conocen como coníferas. ¿Sí? Entonces, pero no vemos nada horizontal natural. Si alcanzan a ver alguna línea que sea paralela a lo que habría más allá, mucho más allá, que sería ese último horizonte. Si alcanzan a ver alguna línea horizontal. Curiosamente en el edificio vemos varias líneas horizontales. Son paralelas. Diríamos que sean paralelas. Esta línea sea paralela al piso. El piso, el suelo, aunque suelo es un concepto ecológico, un concepto en ecología, el piso parece o nos gusta que sea horizontal. Porque en un espacio horizontal donde vivimos, que es el planeta Tierra, las cosas parecen estables, quietas. ¿Cómo le llamamos a eso? Ya lo mencionamos la sesión pasada. Reposo. En reposo. En reposo.
Esta línea entonces puede representar un espacio rectilíneo o un espacio de una dimensión, como yo también puedo imaginar o pensar en un modelo distinto de otro espacio rectilíneo que podría ser la canaleta toda chueca del pizarro. Porque no es rectilínea, vean, aquí está así como está más chueca que mi situación fiscal. Bien, el nombre libertado. Bien, entonces lo que podemos hacer es imaginar que la canaleta del pizarrón fuera otro espacio rectilíneo, otro espacio de una dimensión. Bien, el cual afortunadamente por eso lo podemos medir mediante la cantidad de longitud usando la unidad metro. Para eso debemos comenzar por definir una referencia, y siempre esa referencia será el espacio adimensional. Punto. Una referencia en un espacio siempre comienza por un punto en ese espacio que acordamos que sea el punto cero u origen. Por comodidad voy a ponerlo en este tornillo que sujeta el pizarrón. Este será el origen. Aquí estará entonces el 0 metros, porque voy a medir con las cantidades del sistema internacional en unidades del sistema internacional. Por lo tanto voy a poner ahí la pelota, no pienso cuando estaba, aquí tampoco. Aquí más o menos. Bien. Voy a medir entonces en metros. Y espero que esto también sea más o menos estable. Hasta acá, ahí está, 0. En metros, acá tengo, de acuerdo al instrumento de medición, 1 metro. 1 metro. Acá tendría 2 metros. Ok. Algo que sucede una vez que encuentro el punto de referencia o origen, el origen es un punto de referencia, puedo entonces encontrar en ese espacio unidimensional tanto valores de longitud positivos, en este caso respecto a la horizontal, como es un espacio rectilíneo horizontal, este es entonces un espacio, vamos a ponerle nombre, se llama espacio rectilíneo vertical, no dije horizontal, este fue un lapsus tontos de mi parte, fue otro error. Es que estaba yo pensando en lo que voy a hacer después. El rectilíneo horizontal, porque es paralelo al piso, y el piso se relaciona con el horizonte, que es lo último que veo, siempre que no tenga árboles, edificios y otras cosas, ¿no? Una ciudad de por medio. ¿Dónde podemos llegar a ver el horizonte último, por ejemplo? En el mar la vida es más sabrosa. Así es, en el mar. En una playa, viendo hacia el mar, podemos ver lo que parece ser una línea horizontal, al menos se ve como una línea horizontal, y quizá por eso mucha gente ha pensado que donde están parados es horizontal. Bien. Depende de dónde viva uno. Otros lugares en la Tierra donde parece que podemos ver al horizonte y se ve casi horizontal, casi como una línea, es en algunos desiertos. En algunos desiertos a lo lejos se alcanza a ver horizontal. Se alcanza a ver el horizonte. Bueno, decía yo entonces que
puedo tener, una vez que marco el 0, puedo tener números positivos, pero también puedo tener números negativos. Ahora sí deja la pelota, el plumón, el borrador, lo pongo aquí así. Puedo poner números negativos hacia la izquierda. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Hacia la izquierda del 0 en el espacio rectilíneo horizontal. ¿Bien? Aquí estaría menos 1 metro y acá estaría menos 2 metros. Puedo quizá desear tener o contar con una escala con lo que llamaríamos mayor resolución. ¿Por qué digo mayor resolución? ¿Qué es la resolución? De hecho, es la posibilidad o capacidad de distinguir entre dos líneas o entre los puntos. Esa es la resolución. Y no solamente eso, para que yo conozca el lugar en el espacio en el que se encuentra algo, vamos a ponerlo aquí, que es donde se queda mejor, donde estaba o está en reposo la pelota de ping pong. Puedo, una vez que tengo un punto de referencia u origen, establecer en él un sistema de medición con el sistema internacional con cantidades definidas, cada metro en este caso, y esto es a lo que me refiero como una escala. En este caso es una escala métrica. ¿Por qué escala métrica? Porque las marcas, los números que tengo identificados están en el orden de metros. 0, 1, 2, podría ser 3, menos 1, menos 2, podría ser menos 3. Una vez que tengo un punto de referencia y una escala, entonces tengo un sistema de referencia. Porque a él me voy a referir para poder describir cómo es la naturaleza, cómo es este universo de una dimensión e incluso qué hay en él. Podríamos suponer que este espacio de una dimensión comienza en el menos 2 y termina en el menos 2, en el más 2. Más allá del menos 2 no hay nada y más allá del más 2 no hay nada. Conocemos entonces la magnitud de ese espacio, de ese universo. Y una vez que conocemos la magnitud de ese espacio y tenemos un punto de referencia y un sistema de referencia, podemos referir en él, precisamente por eso, qué hay en ese espacio. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos decir que hay en ese espacio? Ahí está. ¿Qué es eso? Ahí está. Aunque ya no se vea cuadro, pero no hay problema. A ver si no se revela. No, sí, mejor lo voy a poner aquí. Por ahí dice que siempre no está. Ok. ¿Qué hay en ese espacio horizontal rectilíneo? ¿Qué vive ahí? 3 pelotas. 1, 2, 3. Vive squash, verde. Vive ping pong, blanco. Y vive golf, blanco. Bueno, medio grisáceo. Además con manchas y nepecas. Ok. En ese espacio rectilíneo horizontal viven 3 pelotas. Pero ¿dónde viven en ese espacio? Puedo entonces empezar a definir qué hay en ese espacio. Para definir qué hay en ese espacio, debo señalar o indicar
lo que es la posición. Y la posición es el valor numérico de la cantidad en el espacio. O vamos a decir el número. El número en el espacio. Por ejemplo, ustedes todos viven en alguna calle, en alguna ciudad, o en algún pueblo, en algún poblado. O incluso aunque no vivían en un poblado, vivían en un lugar que está junto a una carretera. ¿Sí? ¿Cómo pueden decirle a la gente dónde viven? ¿Mande? Una posición, en realidad la dirección o domicilio es una posición en ese espacio. Vayámonos al último lugar en el cual se les puede ubicar dónde está su domicilio. Normalmente, aunque esté en un complejo de edificación, en un edificio, pues el edificio se encuentra ¿dónde? En una calle. Una calle no siempre son así, pero podemos imaginarlas como espacios rectilíneos. Algunas calles parecen rectilíneas, otras parecen campos lunares. Y no me refiero a los valles, a los cráteres. Bien. La calle sería como el espacio rectilíneo. ¿Y dónde puedo decir dónde vivo? Porque está asignado un número. Bueno, aquí tenemos números en escala métrica. ¿Podemos decir dónde viven estas tres pelotas? ¿Sí? ¿Dónde vive la pelota de golf? ¿Mande? Vive en 1 metro, de acuerdo a la regla que vimos antes. Está en medio de dos números, del 1 y del 2, y está más cerca del 1 que del 2, entonces vive en 1, pero hay un error. Porque no está en 1, está cercano a 1, más lejano a 2, pero no está en 1. Ping pong. ¿Y qué pasaría si estuviera en medio? Lo mismo, estrictamente lo mismo. Tienes que irte a la cantidad menor. Incluso si estuviera acá, tendrías que mencionar, de acuerdo a nuestra regla, que está en 1. Eso se debe a que esta escala métrica no puede resolver con menor error dónde está el objeto, la magnitud de la medición. Hay un error grande. De acuerdo a la regla que vimos, que cuando usaban el material, ahí tenía un porcentaje, más menos un porcentaje. Cuando hablamos de la cinta de medir longitudes, también mencionamos que lo menos que puede medir esta cinta son, en la escala del sistema internacional de la unidad del metro, son milésimas de metro o milímetros. Bien. Aquí la escala es de metros. Este es el poder de resolución de nuestro sistema de referencia para medición, de nuestro sistema de medición. Tiene una resolución bastante chafa, ¿sí? Porque nos da una gran cantidad de error, porque no puede distinguir en cuál está. Mientras mayor sea la cercanía entre marcas o puntos del sistema de medición, mientras menor sea la escala de medición, en este caso en el espacio métrica, porque estamos midiendo metros, no estamos midiendo amperes, por ejemplo, porque no estamos midiendo corriente eléctrica, mejor será el poder de resolución del sistema de medición. Habrá un menor error. Y eso es lo que debería yo hacer aquí.
Por ejemplo, en lugar de solamente usar los metros, ¿dónde dijimos azul? ¿Dónde? Ah, acá sí estaba semi-eclipsado. No, más bien yo no lo veo. Ok. Si aquí está, podríamos decir, bueno, que la escala sea de medios metros. Podría ser. Lo más conveniente es irnos a la propiedad que tiene el Sistema Internacional de Unidades. Casi todas ellas se miden en proporciones decimales, múltiplos o fracciones de 10. Entonces, en lugar de medir, de tener una escala en metros, que sea una escala en decímetros. Un decímetro negativo, 2 decímetros negativos, o menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, aquí está un metro, ese me movió, no sé, está bien. Menos 1.1, menos 1.2, menos 1.3, menos 1.4, menos 1.5, menos 1.6. ¿Dónde está squash? ¿Dónde está la pelota de squash? ¿En menos 1.6? No, está en menos 1.5. Porque es la cantidad menor respecto al cero. Acá tenemos cantidades menores, pero son negativas, mayores y menores negativas, mayores y menores positivas. Mientras más nos acerquemos a cero, es más pequeño el número. Diríamos el valor absoluto del número. ¿Bien? Entonces no importa si es positivo o negativo, lo que nos interesa es el valor absoluto numérico. Puede haber casos en el que las cantidades que medimos del sistema internacional tengan efectivamente valores negativos. Podamos hacer sistemas de referencia y sistemas de escalas para medición con valores positivos y negativos. Porque existen en el universo. En este universo rectilíneo pueden existir valores positivos y valores negativos de longitud. Y con esa longitud definimos la posición, el número donde se encuentran los objetos. Ya sabemos entonces ahora que la pelota de squash vive en menos 1.5, aunque no exactamente en menos 1.5, hay aquí un error debido a la resolución del sistema de medición. Podríamos de aquí irnos a, bueno, es que los decímetros no nos dan el valor que necesitamos, sí, las décimas de metro. Quizá tenga que irme a la siguiente fracción menor, a los centímetros, a las centésimas de metro. Depende de lo que yo necesite medir. Si voy a medir grandes espacios sobre la superficie de la Tierra, a lo mejor lo puedo hacer con metros o es más, a lo mejor no necesito metros, pueden ser decenas de metros, decámetros. Por ejemplo, la posición de ciudades sobre la Tierra la podemos definir con una satisfactoria magnitud de error en kilómetros. Por ejemplo, vivimos o estamos en la Ciudad de México, aunque no vivamos aquí, bueno, yo sí vivo y aquí estoy. Y quizá pensemos en que necesitemos ir a la ciudad de Puebla. ¿Cuál es la magnitud de espacio, de longitud que separa a la Ciudad de México de la Ciudad de Puebla? Googleenlo rápido, es que no se acuerdan. 200 kilómetros. Más o menos, bueno, podemos decir, son 200 kilómetros. Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿rectilíneos? No, porque de que yo me acuerdo hay por ahí algunas. Entonces debemos considerar no solamente las magnitudes rectilíneas, sino otras. Ahí porque estamos hablando ya no de un espacio rectilíneo, sino de un espacio bidimensional. En el caso de la superficie de la Tierra, es al menos, en este sentido, bidimensional. Y podemos operar tranquilamente considerando solamente el espacio bidimensional. Sin embargo, si yo quiero ir a Sydney, Australia, ¿a dónde iba Nemo? Bueno,
Dory con el papá de Nemo? A Sydney, Australia. ¿No la vieron? ¿No vieron Buscando a Nemo? ¿No son millennials? ¿O Gen Z? Yo sí la vi porque soy papá de millennials. Ok. Entonces, además está divertida la película. Hay una dirección, una posición a donde van a buscar a Nemo. Está en la correa del visor que se encuentra tirado en el fondo del mar. ¿Ok? El lugar donde se llevaban la torre de Nemo. No me acuerdo de la dirección, pero sí me acuerdo de la ciudad, Sydney, Australia. Para ir a Sydney, Australia, recorremos lo que nos separa de ellos es un espacio rectilíneo. Es un espacio no rectilíneo. Es un espacio bidimensional. Está en la superficie de la Tierra. No voy a hacer como lo imaginó Julio Verne en Viaje al centro de la Tierra. Lean esa novela, está buenísima. Las películas son malas, ¿eh? La novela es genial. Yo porque hay más de una versión fílmica. Ok, entonces pasamos entonces a los espacios de 3 dimensiones. Uy, ya se cayó gol. Ahí, ok. 3D. ¿Cómo se llama? Antes de terminar, el espacio de una dimensión es rectilíneo. Lo mido mediante longitudes. ¿Sí? Ahí estamos de acuerdo. Podemos medir la longitud del origen a la posición de la pelota de squash. Si metemos aquí una escala, pues la azul ya no sería una escala métrica. Sería una escala, suena medio raro, pero sería una escala decimétrica, porque está en decímetros de metro. Casi nadie usa los decímetros en la vida real, práctica, cotidiana de la gente, pero quizá haya momentos en los que nosotros, para conocer y medir lo que queremos conocer y necesitamos medir, tengamos que hacer una escala decimétrica. Las más usadas, más pequeñas que las métricas, porque las métricas las usan en muchas actividades humanas, son las que se van a las centésimas de metro, usan centésimas de metro, son escalas centimétricas, que tampoco les llaman así. Una que suele escucharse la palabra allá afuera, es la que sigue. ¿Cuál sería? Si lo que voy a medir ya no son centímetros, sino son milímetros, la escala, ¿cómo sería? Milimétrica. A veces cuando se trata de instrumentos de medición para cosas incluso biológicas o cosas que requieren un error muy muy pequeño, decimos es que la medición tiene que estar al nivel de una escala milimétrica. El error es milimétrico, o sea, es muy pequeño. Aún así hay fenómenos ya de actividades humanas en las cuales un error milimétrico puede ser fatal. Hay que irse a mediciones de longitudes más pequeñas, para las cuales usamos otros instrumentos como los verniers. Ustedes los estarán usando en algunos cursos posteriormente. Los verniers, que nos permiten medir décimas de milímetro, o sea, 10 milésimas de metro. Un error más pequeño que el milimétrico. Porque en biología medimos cosas muy, muy, muy pequeñas. A veces necesitamos medir cosas muy, muy, muy grandes, pero a veces necesitamos medir cosas muy, muy, muy pequeñas. Entonces, el espacio rectilíneo se mide con medimos longitudes y usamos metros. En el caso de las superficies, ¿cómo se llama la cantidad? En la superficie, la cantidad no se llama longitud. Lo que medimos, áreas. La cantidad es el área. El símbolo de longitud es L, el símbolo de área, A mayúscula cursiva. Por eso la pongo así, fíjense. Esta es con las dos patitas muy abiertas a marchar y esta está como que más bien así. ¿Ok? Esta sería la cursiva. El área.
es la cantidad. La cantidad es el área. La unidad, ya la mencionamos, el metro cuadrado, porque es el producto de dos longitudes, L por L cuadrada, metro por metro, metro cuadrado. Aunque si son superficies muy pequeñas, quizá no midamos metros cuadrados, sino decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Si son superficies muy grandes, serán, aunque casi nadie lo hace así en la vida práctica, decámetros cuadrados, hectómetros cuadrados. Por cierto, al hectómetro cuadrado no le llaman hectómetro cuadrado. ¿Cómo le llaman? Hectárea. Otra que sí se usa, y cuando son fenómenos humanos muy importantes, hablamos de kilómetros cuadrados. Cuando queremos informarnos qué tan grande es México, México es grande. Sí, son casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Es grande espacialmente, al menos en este término físico, en términos físicos. Ahora, 3D, ¿cómo le llamamos a 3D? Volumen. La cantidad, ¿cuál es? El espacio es volumen y la cantidad es volumen. Es como en el caso de la mol, se llama igual. Entonces es el volumen. El símbolo es B mayúscula cursiva y la unidad es el metro cúbico. Pero cuando son espacios o volúmenes muy pequeños, entonces tendríamos que medir no metros cúbicos, sino decímetros cúbicos. Aunque no los medimos, aunque no la llamamos así, ¿cómo vimos que le llamamos al decímetro cúbico? Litro. Un decímetro cúbico o un cubo de uno de estos por uno de estos por uno de estos equivale a un litro. Y fue por ahí la actividad que hicieron el viernes pasado. Bien. Midieron decímetros cúbicos, pero no le llamaban decímetros cúbicos, le llamaban litros. De hecho, ¿midieron litros? No, porque era todavía menos cantidad de espacio tridimensional o volúmenes menores. Entonces tuvieron que trabajar no con decímetros cúbicos, sino con centímetros cúbicos. La centésima parte longitudinal, la milésima parte del decímetro cúbico, la millonésima parte del metro cúbico, que es el centímetro cúbico. Cuando hablamos de volúmenes muy pequeños, en este caso lo voy a poner así porque sí es algo muy importante desde el punto de vista biológico y sobre todo para biólogos experimentales como ustedes. Cuando nos vamos a volúmenes más pequeños, llegamos a no al metro cúbico decíamos, sino al centímetro cúbico, que es igual a 1 mililitro. ¿Sí? M minúscula, L mayúscula. Es así como se tiene que poner. Porque la L mayúscula representa al litro, que nos permite medir volúmenes, o sea, espacios 3D. Todas estas dos, mientras que el espacio rectilíneo, su cantidad es una cantidad básica, como las superficies y los volúmenes se producen cuando obtenemos el producto de más de una longitud, L por L, que es más de una longitud, su producto es la longitud cuadrada o el área. Cuando tenemos 3, el producto de 3 longitudes, L por L por L, tenemos entonces la longitud cúbica o volumen. Estas son entonces cantidades derivadas. La superficie y el volumen son dos cantidades derivadas. Derivadas de el producto de la longitud. El producto de longitudes, diríamos. El producto de dos longitudes nos da áreas, el producto de 3 longitudes nos da volúmenes.
Las unidades son para las áreas, los metros cuadrados, para los volúmenes, los metros cúbicos, pero en biología solemos no medir metros cúbicos, son volúmenes muy grandes. Salvo cuando vamos a hacer estudios o observaciones, por ejemplo, ecológicas. Cuando llegamos a un cuerpo de agua, una laguna, un lago, y queremos entender la magnitud del agua que está en ese lago, pues entonces tenemos que entrar a medir metros cúbicos de agua, o calcularlos al menos. Porque la cantidad de organismos que puede haber en un ecosistema depende de la magnitud espacial del ecosistema. Porque dependiendo de la magnitud espacial del ecosistema, será la cantidad de nutrientes, por ejemplo, que haya, que sean suficientes para soportar una población de organismos. Por eso entonces tendremos que en esos casos sí medir volúmenes muy grandes, metros cúbicos de agua. Son un montón. ¿Cuánto es un metro cúbico de agua? Un metro por un metro por un metro. Es mucha agua. Ok. Pero cuando trabajamos con organismos o con partes de organismos, entonces nos vamos a espacios tridimensionales muy pequeños, del orden de centímetros cúbicos o mililitros. Hay otro campo de la actividad humana, algunas áreas de la ingeniería, o de las ingenierías, en las cuales también miden esto, pero luego no lo representan ni con cm al cubo o cm cúbica, ni con ml mayúscula, es decir, mililitros. El símbolo que usan para los centímetros cúbicos es este. ¿Lo han visto en los motores? Bueno, es que son ingenieros. Hay que entenderlos. Son ingenieros. Ok, centímetros cúbicos. Por ejemplo, los motores automotrices, ¿no? Yo no veo que lo que está ahí en la capacidad o potencia del motor diga que tiene un volumen de tantos mililitros. ¿Y eso qué, no? En cuanto a ingeniería mecánica. O centímetros cúbicos. En cambio, si ven cc, ¡ah! ¡Mucha potencia! ¿Sí? Okay. Bueno. Como se dan cuenta, a veces la interpretación depende de cómo lo lee uno. Esto significa mucha potencia en un motor que tenga muchos cm al cubo. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Es como si hablamos de chícharos o guisantes. Son lo mismo. Depende de dónde estés, en qué país de habla hispana estés, si vas al súper y buscas chícharos o buscas guisantes. Si vas a España y buscas chícharos, no vas a encontrar. No venden, no, sí venden, pero la etiqueta dice guisantes. No llegues a Madrid preguntando por chícharos porque van a ver, no hay. Pero Alfa, ¿qué estás buscando? Bien, entonces, cantidades derivadas. Y hemos llegado a un punto importante de nuestro curso de física biológica, porque no solamente las longitudes se pueden combinar o relacionar matemáticamente para darnos cantidades derivadas. Mencionamos que en un espacio, no importa si es de 1, 2 o 3 dimensiones, podemos observar un algo, una pelota de ping pong, inicialmente en esta posición. Usemos ahora sí una escala decimétrica. Uy, se cayó la de squash, no importa. Para poder asignarle una posición con mayor precisión y menor error a la pelota de ping pong. Aquí sería más un decímetro, más 2 decímetros. Ya no me interesan más 3 decímetros porque debo irme a la cantidad menor. ¿Dónde está la pelota de ping pong? Está en reposo en la posición de 0.2 metros. Ok, ahí está, ahí vive. Pero me la llevo a encontrar ahí. Ahora, ¿dónde está? Uy, a cortar esto. Bueno, alargar, no cortarlo tanto. Ahora está en
otro número. La posición es el número en el sistema de referencia. Aquí sería 1.2 metros. ¿Ok? Cambió de punto 2 a 1.2. Hubo un cambio en el espacio. Y a ese cambio en el espacio, ¿cambio de qué? Cambio de posición. Cambio de posición en el espacio es movimiento, pero todavía no exactamente. Digamos que lo que ocurrió fue una acción y el verbo que describe la acción, porque los verbos describen acciones, fue mover. Se movió. Pero el movimiento, que sería el sustantivo, el movimiento es un fenómeno físico porque nos dice que algo pasó en el espacio, en la naturaleza, en el espacio. Pero para poder conocer ese movimiento no solamente necesito las posiciones, que serían como dos puntos. La primera posición aquí es un punto, este es otro punto. Tengo un punto, llamémosle un punto, igual a 0.2 metros, otro punto igual a 1.2 metros, y entonces entre dos puntos, ¿qué hay? Una longitud. Aquí dijimos, entre dos puntos hay longitudes, hay una longitud. Cuando esta longitud L, esta, de aquí a acá, la divido L, la relaciono proporcionalmente con la cantidad llamada tiempo. La relación proporcional. ¿Por qué proporcional? Porque es una proporción. Esto equivale a lo que en matemáticas, en teoría de conjuntos, conocemos como un número racional. ¿Sí? O proporción. Número racional o proporción porque hay una relación precisamente de partes, una parte de L entre una parte de T, que me va a dar otro número. Si L es un número, porque estoy midiendo cantidades, y T es otro número, obtengo un tercer número. Que hacer L una cantidad de longitud y T otra cantidad básica de tiempo, obtengo entonces otro número, otra cantidad, a la que represento con la letra R cursiva, minúscula, R minúscula cursiva, que se llama rapidez. La rapidez es L minúscula entre T minúscula, longitud entre tiempo. Entonces yo necesito, ya no solamente se me complican las cosas porque ya no puedo vivir solamente con la cinta de medir, sino que necesito un medidor de tiempos. Un medidor de tiempos que sería en griego, medición, metro, tiempo, cronos, sería un cronómetro. ¿Sí? Bueno, con los cronómetros mido entonces posiciones, mido tiempos, y cuando divido diferencia de puntos, o más bien diferencia, cuando mido longitud entre puntos, entre tiempo, obtengo la rapidez. Nos queda como 10 minutos. En estos 10 minutos entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Trajeron pelotas? ¿Sí? Organícense rápidamente. Rápidamente. Ay, es otra cosa. Rapidez. Rapidez no solamente lo asociamos con esto entre tiempo. También puede ser
Traigo aquí otro instrumento que ya no funciona. Ah, no, mentira. Acá está. A ver, escuchen rápidamente. Otra vez rápidamente. No son posiciones, son sonidos. Intervalo entre eventos. ¿Cuáles son los eventos? Los ping, 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 ping. ¿Sí? Estos son más pings entre tiempo. Es más, es una mayor rapidez. Esto es una rapidez menor. ¿Sí? ¿Cuáles son los eventos? Los ping, ping, ping. Déjenme ver, lo quiero apagar. Ya se apagó. Ok. La rapidez formalmente, ahorita, en física, es L entre T, aunque luego lo usemos para otros eventos, en función del tiempo. ¿Ok? O entre el tiempo. Rápidamente, aquí la ventaja es que tenemos con qué medir longitudes. Tenemos cuadritos en el piso. ¿Sí? Acomódense este problema en el cual las bancas empiezan a estorbar. Aquí en el aula. Podemos usar también los ladrillos, ¿sí?, en las paredes, que podemos usarlos para determinar escala. Podemos medir la distancia entre un extremo de ladrillos y son 21 centímetros. Los cuadritos miden pío, pío, pío. ¿Cuándo tienen hambre? ¿Cuándo tienen? No, estos son los pollitos, dice. 0.3 metros o 30 centímetros. Bien. Organícense en equipos y pónganse a rodar las pelotas. Pongan una marca inicial, un punto, otra marca a una longitud que ustedes definan cuántos cuadros. Si traen una cinta para medir, úsenla, o una regla. Si no, pueden usar los cuadros mismos de 0.3 en 0.3 metros, o los ladrillos de 0.21 en 0.21. Y comiencen a rodar pelotas. Si pueden, graben con sus instrumentos de grabación o sus celulares, sistemas de mensajes de texto. Casi nadie lo usa como teléfono, ¿verdad? Eso es de boomers. Ok, entonces, para que comiencen a obtener números de L entre T. Ok, vamos a seguir haciendo esto, aprovechando que tenemos la sesión más larga el próximo viernes, porque vamos ahora sí a tratar de entender lo que es el movimiento. El movimiento lo podemos entender cuando lo definimos con base en la cantidad llamada rapidez. Hay movimientos más rápidos o de mayor rapidez o movimientos de menor rapidez. En lenguaje coloquial le decimos rápidos y lentos. Rapidez grande es rápido, rapidez pequeña es lento. Y aquí yo ya no solamente me quedo lento, sino que me interrumpo para que hagan ustedes sus actividades. Nos vemos entonces, después de que terminen sus actividades, nos vemos el próximo viernes en el R005.